Hola, soy el maestro Fide Hopp Sepúlveda, de la Academia de Ajedrez Hopches. Vamos a continuar con el ejercicio número 14 de la saga Muerte al Rey, el volumen número 3, un libro dedicado completamente a la táctica de la Olimpiada de Batumi 2018. En esta oportunidad, blanca se encuentra Malek Koniali, de Siria, y negra se encuentra Daniel Friedman, de Alemania. Bien, comenzamos como siempre entonces con el análisis material. 2, 3, 4, 5, 6, 4, 6. Torre, 2 torres, alfil y caballo, dama. Rápidamente nos damos cuenta que hay una igualdad material. ¿Ya? Pasamos entonces a la siguiente etapa, que es la más compleja, que es el análisis posicional. Ahora, en el análisis posicional ya hay algunas cosas que nos llaman la atención. O sea, el blanco tiene un peón aislado, este peón D, que puede ser motivo de ataque en algún momento, pero lo más destacable, fíjense lo siguiente, la torre en A1, la torre en D1, la dama en C2, el caballo en C3 y el alfil en C4, se encuentran todas estas piezas desde el flanco, desde el centro, desde la columna D, hacia el flanco de dama. ¿Qué quiere decir esto? Que todas las piezas blancas, de una u otra manera, están alejadas del flanco de rey. Eso es un motivo aparente. A primera instancia, lo primero que uno visualiza es que esas piezas no están cerca de su rey y por ende tiene menos probabilidades de ser defendido. Ahora, me doy cuenta que la dama en F4, el caballo en F6, el alfil en B7, todas estas piezas, incluyendo la torre de A5 que puede pasar por la quinta fila, se pueden incorporar rápidamente a un ataque en el flanco de rey. Entonces, desde el punto de vista posicional, nos damos cuenta que las blancas tienen sus piezas alejadas del rey y las piezas negras, la gran mayoría, exceptuando solamente la torre de F8, están en una buena disposición para poder atacar el flanco del rey. Es ahí donde en este análisis posicional nos damos cuenta que la táctica emana, porque estratégicamente se ha llegado a una posición superior para las negras. Entonces vamos a ver cómo este gran maestro alemán, Daniel Friedman, finaliza la partida. Es muy didáctico por lo demás. Comienza. Alfil por F3. Primero, destruyo toda la protección del rey blanco. Vamos a ver algunas opciones. Un ejemplo, si dama F2, ya que la dama está clavada en F4, amenazo comer en F3, ahora existe esta otra maniobra, caballo G4 buena, que es parte de la combinación obviamente, porque sin esta no nos serviría. Si dama F3, me está comiendo la dama y comiendo en H2, me como en F3, como acá, y ahora después de torre F5 me doy cuenta que la dama blanca se pierde, ¿no? Las negras ganan. En su efecto, después de alfil por F3 buena, la otra opción sería un torre de 3 para tratar de perder peón, pero no perder directamente la partida. Aún así, el negro continúa con la presión en torre G5, torre F1 y caballo G4. O sea, cuando las piezas blancas tratan de defender a su rey, y a todas las piezas negras, fíjense, la torre en G5, la dama en F4, el caballo en G4 y el alfil en F3, están dispuestas para atacar al monarca blanco. Un ejemplo, si G3, viene caballo por H2 buena. Si rey por H2, simplemente dama G3 mate. Entonces, si G3, caballo por H2, dama por H2, torre F3, y buena. Alfil G2 buena. A la siguiente me como en F1 con jaque, ¿cierto? Y la partida está totalmente ganada de las negras. Vuelvo. Si torre de 3, torre G5, torre F1, caballo G4. Entonces, el blanco tendría que hacer torre F por F3. A lo cual continúa dama H1, jaque, 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 dama H6 buena. Fíjense la importancia acá. La dama, ¿cierto?, amenaza un descubierto por el rey de D2. La torre se amenaza a incorporar rápidamente por la columna H, torre H5, ¿cierto?, y torre H2. Entonces, un ejemplo, si rey E1, torre H5. Y ahora tenemos la fuerza de la dama en esta diagonal, la torre por H1 más el caballo. Y el rey estaría en serios aprietos. Estas son algunas opciones, fíjense.
Ahora un jaque doble, ¿cierto? O sea, un jaque atacando simultáneamente dos piezas. Tiene que tomar. Y ahora son tres piezas, hacemos un análisis rápido material, nos damos cuenta que tanto materialmente como posicionalmente las negras tienen una posición ganada. En su efecto, después de dama h6, tiene que hacer torre de 3, cambia y torre de 8. Y ahora todas las piezas blancas están mal coordinadas y las piezas negras están muy activas. Entonces las probabilidades de las blancas son mínimas. Volvemos entonces a la posición inicial y nos damos cuenta que el blanco ha hecho alfil por F3, o sea, el negro hace alfil por F3, a lo cual continúa. Acabamos de ver entonces las opciones. En la partida se tomó en F3 y ahora se incorpora la torre que está en A5 por G5. Si veamos algunas opciones, si rey F2, jaque y me como la dama en C2 que está sin protección. Si rey H1, simplemente jaque y doy mate en G2. A lo cual después de torre G5 obligatoriamente tengo que hacer rey F1. Y acá el negro omite una forma de ganar directa, vamos a verla ahora, que es dama por F3. A lo cual si rey E1, dama E3, si rey F1 simplemente mate en G1, ¿cierto? Y si rey E1, dama E3, caballo E2, simplemente mate en G1 igual. Eso es un jaque mate lineal. Entonces, después de dama F3, la opción es jugar dama F2, a lo cual te juegan dama H1, rey E2, dama C6. Y aquí fíjense lo que importante, se amenaza dama por C4 y a su vez amenaza torre G2, clavando la dama. Alfil B5, torre por B5, caballo por B5, caballo 4. El rey blanco sigue estando en pleno centro del tablero y las negras tienen tanto compensación del punto de vista material, tienen dos peones y caballo por una torre, y posicionalmente tiene una posición muy superior, ya que ese rey blanco va a ser motivo de ataque. Están incorporando las torres, hay una debilidad en B2, en H2, en D4. Esa posición es poco probable que las blancas resistan. En su efecto, después de torre G5, rey F1, acá Friedman hace caballo G4, que ya vimos que es imprecisa porque la otra línea gana de forma directa. A lo cual continúa dama E4. Si caballo E3, jaque. Y esta posición es un poquito mejor para las blancas porque ya se cambiaron las piezas del tablero, entonces ahora ya no hay amenazas de mate y el tema es que alfil y caballo son superiores a una torre. También hay una debilidad en A4, se puede generar un peón pasado en la columna D, ¿no? Si bien una posición cercana a la igualdad, pero la proyección de las blancas es un poquito mejor. Después de caballo H2, juega, si rey E2, veamos qué pasa acá, jaque. Y esta es una posición incierta, ya que el rey sigue estando en el centro y lo que sigue, el ataque, se ha ido desapareciendo un poco porque el rey ya se está trasladando al flanco de damas y eso obviamente va en total beneficio de ellos. Entonces después de rey F2, jaque. Ahora lo correcto es rey E1. Fíjense la diferencia, el rey alcanza justo a arrancar. Y es más o menos la idea fundamental de las blancas, evitar que le den jaque mate o perder gran material y quedar con alfil y caballo por torre. En su efecto hizo rey F1, mala, y nuevamente ahora la movida es dama G3 buena. Si veamos algunas opciones, si torre de 2, caballo E5, fíjense la fuerza de este caballo E5. Amenazo simplemente caballo por C4, ¿cierto? Amenazo dama G1 y capturar en A1. Veamos algunas opciones. Si rey E2, caballo por C4 y ahora recuperé la pieza y el ataque sigue estando presente. Si torre de 2, caballo 5 buena, D por E5, entonces dijimos jaque, jaque, jaque en D8, capturo en D2 y me como la torre de A1 y la pieza en D5 queda clavada y por ende se va a caer próximamente. Después de dama G3, entonces tiene que hacer F por G4 y ahora capturo. Si dama E5, esto es mate casi lineal, ¿cierto?
Entonces, a torre por G4, entregar la dama tampoco soluciona mucho porque la posesión resultante, al tener la mala coordinación las piezas, más la vulnerabilidad que tiene el rey en F1, hacen poco probable que las blancas logren sobrevivir. En su efecto, después de caballo G4, el blanco hizo rey F1 mala, el negro no encontró dama G3, hizo caballo H2, y le da la oportunidad para que el rey se escape hacia el centro flanco de dama. Con una posición poco clara, considerando que el rey blanco logró escapar hacia el flanco de dama. Finalmente la partida terminó ganando igual Daniel Friedman, porque obviamente hay una diferencia de hilo bastante considerable entre ambos jugadores, pero sí es destacable cómo logramos nosotros a través de tácticamente darnos cuenta que hay una cantidad importante de piezas que pueden atacar un rey y ese mismo rey tiene una cantidad de piezas prácticamente que no pueden defender a su propio monarca. Entonces, muchas veces los análisis posicionales tienen que ver con las sumatorias de fuerzas. Sumo fuerzas de ataque, sumo fuerzas de defensa. Cuando la sumatoria de estas fuerzas me termina diciendo que tengo más piezas que pueden atacar que las que pueden defender, generalmente son un indicio desde el punto de vista técnico, estratégico, es que el ataque es muy probable que tenga algún tipo de asidero o funcione totalmente o en parte. Así que les dejo este ejercicio número 14. No olviden que abajo del video están todos los datos de mi academia de ajedrez para clases online. También están los 3 libros Muerte al Rey que se pueden descargar gratuitamente. Espero que esta pequeña cápsula de ajedrez, esta cápsula de táctica, les sirva para el perfeccionamiento en una de las áreas más complejas y prácticas del ajedrez, que es el recurso táctico. Que estén todos muy bien.